Yo soy Sebastián Schufer, tengo un proyecto que se llama Cineasta del Futuro, que son talleres de cine para niños, y estamos ahora en Buenos Aires, Argentina. El proyecto empezó aquí en Argentina, después yo me fui a vivir a México y empecé a dar talleres en México, y ahora retorné y estoy dando talleres aquí en Argentina. Me estoy dando cuenta de que lo que estoy enseñando va más allá del cine, que me estoy dando cuenta en el último tiempo de que lo más interesante es el arte de contar historias. Que los chicos aprendan a contar, a narrar historias, a contarse la historia de sí mismos, y contar y aprender y comprender las historias de los demás, porque todo el tiempo en nuestra mente estamos contándonos historias. Casi todo lo que hacemos es contar historias. No importa si es a través del cine o la literatura o lo que sea. Pero todo el tiempo nos contamos la historia de qué hice hoy a la mañana, qué voy a hacer la semana que viene. Casi todas las interacciones humanas están basadas en contar historias constantemente. Y el hecho de contar historias y aprender las herramientas es todo un arte que se puede desarrollar para expresarse, para informar, para comprender al otro, para meterse en otras perspectivas, aprender lo que otra persona, de una persona de África o de Argentina o de India, o una persona rica, pobre, de todas las variables, y ponerse, entender su mundo, entender cómo una persona ve desde su perspectiva. Y me parece que lo más interesante es eso, aprender el arte de contar historias, que eso permite entenderse más a uno mismo, porque puede entender la propia y puede ver todos los mecanismos que hay detrás del hecho de contar una historia, y también comprender mucho más al otro, entender a alguien, que es más difícil odiar a otro cuando uno lo comprende y se pone en su perspectiva y empieza a ver que tiene los mismos problemas que uno, con emociones, conflictos y todo, y llega a ser lo que es porque tiene su propia perspectiva. Y el cine creo que es una herramienta de todas las que hay para contar historias, que es realmente incluye todos los sentidos, tiene un montón de potencial a través del sonido y las imágenes, y sobre todo hoy en día, que con todos los medios que tenemos de comunicación, que todos somos potenciales productores de contenidos, porque casi todos tenemos celulares en nuestros bolsillos, que son herramientas fabulosas que nos permiten mostrar y contar historias y compartirlas con el mundo rápidamente. Hay muchas historias que los chicos cuentan y siempre me sorprenden con las ideas. De repente, cuando empezamos a planear ideas para ver el guión, es increíble la cantidad de ideas que aparecen, y tenemos que focalizar y elegir alguna que es la que vamos a contar entre todos. Pero es increíble el material y las perspectivas que tienen los chicos, que nos permite aprender un montón. Una interesante que hicimos en México fue un corto sobre un niño que está demasiado tiempo con los celulares, con los videojuegos y todo, y es como que está abstraído, alienado del mundo, y es como todo el proceso de que de a poco se va conectando con su familia, con sus amigos y todo, y va... nada, es interesante que los chicos tienen esa idea, ellos quisieron contar esa historia de cómo toda la tecnología tiene un montón de cosas súper interesantes, y a la vez a veces alejan de la interacción humana, y estuvo muy lindo que quisieron contar una historia. La eligieron ellos, cuál era la historia que íbamos a contar. Yo creo que el hecho de que haya tanto acceso a la tecnología les permite tener la capacidad de experimentar mucho más, y el hecho de poder experimentar mucho más les da la posibilidad de aprender, de equivocarse y de ir aprendiendo de la práctica. Antes, tener una cámara era muy caro, nadie tenía una cámara, eran súper pesadas, era un lío, era un fílmico. Experimentar en ese momento era mucho más difícil, había que... no cualquiera lo podía hacer, y no tenías espacio de experimentación, y era muy caro el filmar. Y hoy en día todos con los celulares tenemos la posibilidad de experimentar, probar, equivocarnos, compartirlo, que la gente nos dé un feedback de lo que hacemos, que le gusta, que no le gusta, lo que sea, y podemos ir aprendiendo de la interacción. Y creo que eso es lo interesante. Y aparte podemos, en cualquier momento de que se nos ocurre, los niños pueden estar en la clase, en cualquier cosa, con su familia, y de repente empezar a documentar cosas con sus celulares, pueden ir acumulando material que después lo pueden editar, o pueden, con amigos, se juntan con un celular y pueden contar una historia de ficción,
o lo que sea, y rápidamente hasta lo pueden editar desde el celular, lo pueden editar en una computadora. Creo que las herramientas tecnológicas al alcance, que cada vez son más económicas, están más al alcance de más gente, tienen un potencial enorme de poder probar, equivocarnos y compartir, que eso es increíble. Creo que mi acercamiento al mundo audiovisual y del cine se dio por el hecho de querer comprender al otro. A mí me interesaba mucho la psicología, había empezado a estudiar psicología. Y siempre me interesó más de que el cine en sí mismo, me interesó el cine como una herramienta para contar historias, para comprender, para ponerse en otras perspectivas, dejar de ser yo mismo por un rato y ser una persona de África o un esquizofrénico o una persona que está pasando por un conflicto. El cine te permite posicionarte y sentir lo que siente una persona que no eres tú y comprender su mundo. Creo que eso es lo que más me interesó del cine y lo que más me llamó. Y seguramente de mi padre, y desde el lado de la creatividad, mi padre siempre fue hiper creativo, es una persona súper creativa y creo que encontré por ese lado un espacio de llevar las ideas a la práctica y contar historias. Y creo que el hecho de... El cine mezcla todo lo que me interesa la psicología, la música, la fotografía, las culturas, el viajar, entonces creo que el cine como une gran parte de mis pasiones, la filosofía y todo, te permite plasmar todo en un espacio. La creatividad para mí es como ese espacio en que uno se permite no pensar y conectar cosas diversas, heterogéneas, que conectar un árbol con un lápiz y pensar una conexión y del choque surge algo diferente, de la experimentación y de juntar cosas que no tienen que ver, como una metáfora, cosas que no tienen que ver se chocan y producen algo que no había. Y creo que o con palabras o con colores o con cualquier cosa, al mezclar conceptos, palabras, lo que sea, imágenes, se produce algo nuevo. Y la creatividad, no sé, es algo, una búsqueda que tiene cada uno que es medio difícil de acceder, no se sabe de dónde viene. A mí me ayuda mucho la meditación, como el hecho de llegar a un estado en el que la mente de mono que hace ruido todo el tiempo se aquiete por un rato. En esos momentos me pasa que me aparecen las ideas bastante, porque el ruido que tengo las 24 horas del día en la vida ordinaria se reduce un poco, no digo que desaparece, pero baja un poco y en esos momentos es como que empiezo a tener más claridad, la mente y me surgen muchas ideas y cosas que no sé de dónde vienen, no soy yo, aparecen y están por ahí. Pero la creatividad me parece algo súper importante para el arte, para la política, para la tecnología, para todo. Es algo que permite que se choquen cosas diferentes y aparezca algo nuevo. Divido en dos esa pregunta. De la primera, que el hecho de querer dedicarse al cine en particular, creo que hoy en día es mucho más fácil. Digo, el cine es mucho más amplio. Digo, puedes hacer contenidos web, televisión, y están surgiendo un montón de nuevas pantallas y espacios en los que no es exactamente cine, no necesitas que sea con fílmico y salir hay un montón de películas que se están transmitiendo solo por Netflix o por redes sociales, un montón de cosas distribuyendo y no es necesario, o sea, hoy en día cualquiera puede producir una película con un celular y llegar a millones de personas y sin presupuesto ni nada. Es cada vez más simple que convertirse en un cineasta hoy en día es algo que cualquiera con un celular hoy en día puede producir y contar una historia. Que lo más importante creo que no está en el hecho de las herramientas técnicas y toda la cuestión de tener mucho dinero ayuda a eso y facilita a veces las cosas, pero el hecho está en saber contar una buena historia. Y si sabes contar una historia y tienes historias interesantes y una perspectiva interesante, no importa si lo haces con un celular o con una cámara de millones de dólares, y tampoco es tan complejo distribuir, es muy fácil acceder a que la gente comparta si le gusta en Facebook, en todas estas redes sociales, que fácilmente se distribuye, a la gente le puede gustar lo que haces porque estás contando algo nuevo, una historia, una perspectiva diferente, y lo comparten y se puede tranquilamente viralizar.
y de repente eres un cineasta y no te diste cuenta, y creo que va por ahí la cosa. Creo que el tema principal en cualquier cosa que uno quiera hacer es simplemente hacerla. Yo soy una persona que suele pensar demasiado las cosas y querer preparar, y cada vez estoy aprendiendo más al hecho de bajar rápidamente a equivocarme antes de estar planeando, no equivocarme durante tanto tiempo, porque es algo incómodo equivocarse y hacer algo y que la gente diga, pero por lo general cuando uno hace algo las cosas empiezan a... Es como un engranaje que cuando empieza a circular las cosas empiezan a fluir, y a veces uno le da cosa a compartir algo y dice, pero esto le falta, y a veces está más en el hecho de poner las cosas en movimiento, equivocarse. Es un trabajo interno que vengo haciendo yo de cada vez impulsarme más a hacer, equivocarme, quedar mal, que diga, pero hacerlo y no estar pensándolo durante mucho tiempo y planeando tanto. Hay un punto en el que es una cuestión de jugarse por los sueños, de hacer, de ir para adelante y de lo que sea. También yo planeé mucho tiempo en empezar a viajar y pensaba de qué forma, y en un momento un amigo me forzó a comprar un pasaje y cuando me di cuenta ya tenía un pasaje, y después cuando me di cuenta hacía esto mismo 1000 veces, compré pasajes en un mismo día muchas veces mientras viajaba, y fui entrenando ese bichito interno, ese miedo y eso en hacer, y con cualquier proyecto, creo que con el cine o con cualquier emprendimiento, con cualquier cosa a lo que uno se quiera dedicar, está en una cuestión de todos tenemos miedos, inseguridades, dudas sobre lo que opinarán los demás de nosotros, y creo que hay un punto en el que hay que ser menos egoísta y expresarse, compartir con el mundo lo único que cada uno de nosotros tiene, que todos tenemos una perspectiva 100% única y que nadie más tiene sobre el mundo, y creo que está, en vez de pensar tanto en uno mismo, en decir, sería muy egoísta que no comparta la perspectiva única que tengo y compartirla con el mundo y expresarme, y por unas inseguridades y miedos está más en soltarlo y sacarlo para afuera, lo que sea, y después las cosas se van acomodando. Wow. Mi sueño, qué pregunta complicada. Mi sueño es lograr expresar mi máximo potencial, de ir sacando todas estas barreras y cada vez logrando expresar más y produciendo más, y ir callando mi mente crítica poco a poco, que me permita crear y producir cosas positivas para el mundo. Y en cuanto a cineastas, mi sueño es que cada vez más niños puedan acceder a aprender el arte de contar historias y de expresarse a través del cine o de cualquier otro medio, y que puedan mostrar su perspectiva, su forma de ver el mundo, que la puedan compartir con la mayor cantidad de gente posible, que puedan usar esas herramientas que tienen en los bolsillos para realmente expresarse, informar, comprender, aprender, y que puedan y también que los adultos que otros niños y otros adultos puedan aprender, porque creo que hay un montón de cosas que como adultos aprendemos, pero que podemos aprender un montón de los niños, y a los niños dándoles las herramientas para que puedan contar sus historias. Nosotros como adultos también podemos aprender un montón de su perspectiva, de su forma de ver el mundo, que es totalmente diferente y única, y creo que es súper valiosa e importante para el mundo hoy en día, que es bastante conflictivo, y creo que los niños, y es más, creo que muchos de los que transforman el mundo son adultos que mantienen esa perspectiva de niños. Los que se mantienen 100% adultos, creo que producimos bastantes conflictos en el mundo, entonces creo que es súper relevante e importante escuchar a los niños y darles las herramientas para que nos puedan enseñar algunas cosas que creo que saben.